Buenas noches, señorita Carmen, ¿cómo está usted? Buenas noches. Mitchell, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gina, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, ya conectándose. Todos aquí, pues, esperando esta clasecita, ¿no? Porque estas clasecitas a ustedes los desestresan, la pasan bien, se ríen, la pasan bonito. Así que con muchas ansias esperan estas clases ustedes, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé. Buenas noches a todos los que están incorporándose. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenas noches a todos. A ver, ya estamos listos entonces, al parecer, para poder dar inicio a nuestra clasecita, como siempre, haciéndole masajito a nuestro cerebro, porque en cualquier momento aparece una pregunta, esas preguntas que te destruyen el cerebelo, ¿no? Y ya no vuelves a ser el mismo después ya en lo que resta del día, ¿no? Así que vamos a estar preparados. Todo es posible, todo es posible. Muy bien, entonces vamos a empezar con el pie derecho la semana, vamos a darle pues esta cuarta sesión, ya mira qué rápido hemos llegado a esta cuarta sesión, nos quedan dos clasecitas más y damos por finalizado el curso, ¿no? Hasta este momento pues estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos aprendiendo aquellas cositas que no sabíamos, así que vamos a seguir con ese lineamiento. Voy a presentar mi pantallita, a ver, buenas noches a todos. A ver, parece que sí, parece que no. A ver, ya está, ¿no? Listo. Muy bien. Y aquí, a ver, un momentito, parece que mi computadora quiere respirar un poquito. Claro, listo. Ahora sí, muy bien. Bien, mis estimados, entonces, bienvenidos pues a esta cuarta sesión. Aquí vamos a nosotros poder darle pie a este tema también interesante. Se va a dividir en dos partecitas este tema. Entonces, el día de hoy vamos a ver la gestión de archivos tradicionales en empresas públicas y privadas. ¿A qué le llamamos archivos tradicionales? Nosotros le llamamos archivos tradicionales a todo aquel documento que es físico, ¿ok? Entonces, el archivo tradicional es aquel archivo que nosotros, pues, en la gran época del papel, nosotros cogíamos ese documento, lo metíamos en un file o en un archivador y lo colocábamos en nuestros estantes o en nuestros paneles, anaqueles, ¿no? Entonces, esas gestiones tenían también todo un proceso, tenían un procedimiento. Hoy en día la gestión de archivos tradicionales todavía se brinda, todavía se proporciona, ¿no? Recordemos que nosotros, estoy hablando del país de Perú, recordemos que nosotros todavía no estamos inmersos en la era digital, ¿no? Como ya otros países, pues hemos visto por ahí un ranking, entonces nos falta todavía. Nosotros mismos somos testigos también. Cuando nos acercamos a alguna entidad, alguna institución del Estado, ¿no? Hacer algún tipo de trámite, todavía nos hacen presentar, pues, papeles en físico, ¿no? Dicen, no, tiene que presentar este adjunto, y lo presenta por tal ventanilla, nos dice. Entonces nosotros tenemos que imprimir el archivo, llenarlo y presentarlo, ¿no? Entonces eso pasa, por ejemplo, en registros públicos, eso pasa en los ministerios, ¿no? Que nos hacen llenar, imprimir una hoja, o ellos mismos nos dan un formato, ¿no? Acá tenemos el formato, llena este formato a mano y lo presenta en tal ventanilla. Paga tanto monto y lo presenta en tal ventanilla. Entonces,
Esa gestión todavía estamos hablando de una gestión de archivos tradicional, ¿no? Gestión de archivos tradicional, donde el papel todavía es el protagonista. Muy bien, vamos a ver. Entonces, los orígenes de la gestión de documentos, de hacer trámites documentarios, podemos remontarnos pues a las épocas del 1789, 1790, dice, donde se da inicios de la gestión de documentos. Estados Unidos, dice, legisló referente al almacenamiento de los documentos. Ajá, por allá por el año 1800, los archivos eran itinerantes, dice, con riesgo de pérdida y daños para los documentos, ¿no? ¿Qué significa itinerantes? A ver, por ahí han escuchado esa palabrita, han escuchado en algún momento itinerante, ¿no? ¿Saben lo que significa o no saben lo que significa? Dice, por el año 1800 los archivos eran itinerantes. ¿A qué se refiere con itinerantes? Por ahí hemos escuchado ese término, ¿no? En algún momento lo han escuchado. O por ahí te dicen, sí, estoy como trabajador, pero yo estoy como itinerante, le dicen, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando menciona la palabra itinerante? ¿No tiene un lugar fijo? Muy bien, excelente. Que no tiene un lugar fijo, que va de un lugar a otro sin una posición estable, ¿no? Sin un lugar fijo que es variable, ¿no? Es flexible. Entonces, algo itinerante significa que no está en un solo lugar por mucho periodo, por un largo periodo de tiempo, ¿no? Efectivamente. Entonces, los archivos eran itinerantes. Al decir archivos itinerantes significaba pues, que un documento estaba en un lugar, luego estaba en otro lugar. Entonces, ya sabemos lo que conlleva esa situación, ¿no? Cuando un documento está pasando de un lugar a otro, hay mucha probabilidad o hay una alta probabilidad de que se extravíe. Nosotros en algún momento de las clases anterior o la segunda clase mencionábamos, ¿no? Que un documento, un oficio, una carta, una solicitud que tú presentas en el ministerio, ese documento conoce más la institución que nosotros mismos, ¿no? Se va al quinto piso, luego baja al segundo piso, luego va al sótano, luego va al otro para que valide la firma. Entonces nuestro oficio se pasea por todos los pisos de la institución hasta que finalmente llega a la persona, a la última persona que lo certifica, lo valida y da por concluido el trámite. Pero ese movimiento, ese flujo que le dan al documento, en muchas ocasiones sucede que cuando nos acercamos, señor, quiero saber cómo está mi trámite, y te preguntan cuál trámite, ¿no? Entonces, eso pues ha ocurrido siempre. Ese es el riesgo de trabajar del modo tradicional todavía con el papel como protagonista, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué más dice? En 1810 se contempla espacios para alojar documentos públicos. Ya empieza a darse, pues, la necesidad de que estos archivos dejen de estar siendo movilizados de un lugar a otro para que ya sean estables en una sola posición. Muy bien, dice, en la segunda mitad del siglo XIX, las industrias desarrollan métodos económicos y racionales para la gestión de los papeles. Muy bien, ya el papel empieza a ser el gran protagonista, entonces, en todo trámite documental. Interés por la creación, utilización y conservación de los documentos. Es ahí donde radica, pues, la importancia de que un documento permanezca intacto a través del tiempo. ¿Por qué? Recuerden que esas épocas, ¿no? 1800, entrando 1900, eran periodos de muchos conflictos, de muchas guerras, de muchos tratados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contemplabas tú que un tratado todavía estaba vigente porque necesitabas ese papel o ese documento donde estaban todas las firmas, todos los acuerdos y se valide pues toda aquella información? Muy bien, luego la ley de 1853 dice, prohíbe la destrucción de los documentos públicos, así, con pena inclusive de cárcel o pena de traición, según la gravedad del asunto, ¿no? Ya está prohibido que documentos de instituciones públicas sean destruidos a partir de 1853. Entonces, esos modelos, ese tipo de modelos, pues, empezó a expandirse ese tipo de modelo de organización, mejor dicho, de estructura, empezó a expandirse a lo largo de los otros países
vecinos y se empieza a tomar esa referencia para la gestión de archivos documentales. Entonces, entra aquí a tallar qué cosa, la planificación, el control, la dirección, situaciones que vemos pues en etapas de la administración, ¿no? Entonces, una gestión documental tiene mucho que ver con la administración, ya lo vimos en la clase anterior. La relación que había entre administrar y gestionar era pues que iban de la mano, ¿no? Sin administración tú no puedes gestionar y viceversa, no puedes gestionar algo donde no hay administración. Entonces, va de la mano la gestión documental con la administración. Entonces, acá vemos pues toda aquella planificación, control, dirección que esté relacionado con la creación de documentos, su mantenimiento, su eliminación también, incluyendo el manejo de correspondencia, formularios, directrices, informes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda gestión documental ya empieza a tomar forma administrativa, es decir, para poder gestionar los documentos tenemos que utilizar las herramientas que nos proporciona la administración. Muy bien. Aparece entonces, mira, nuestro querido Consejo Internacional de Archivos. Ah, tú no sabías que existía esta institución, gestión de documentos, en el año 1984, el área de gestión administrativa general relativa a conseguir economía y eficacia en la creación, mantenimiento, uso y disposición de los documentos. Así es, ¿qué hace el Consejo Internacional de Archivos? El Consejo Internacional de Archivos, en sus siglas en inglés, ICA, ¿no? Así como la región del sur acá del Perú, ICA, ¿no? Te brinda todos aquellos lineamientos o te brinda algunas normativas que tú puedes seguir para poder gestionar adecuadamente la gestión de archivos, ya sean archivos tradicionales, o sea, físicos, o ya sean archivos electrónicos. Entonces dice, hablar de gestión de documentos en sentido estricto es hacerlo partiendo de la referencia que constituye el modelo norteamericano. Así es, como vimos históricamente, en Estados Unidos se implementa la primera estructura de gestión de archivos y a raíz de ello empieza pues a tomarse como referencia a lo largo del mundo, ¿no? Muy bien, entonces aparece el Consejo Internacional de Archivos, un referente pues de cómo nosotros podemos gestionar este tema en instituciones públicas, en instituciones privadas. Muy bien. Ajá, mira, justo en lo mejor estábamos concentrándonos, estábamos ya agarrando viada y aparece pantallita en blanco. Entonces, pantallita en blanco, ya tú sabes que esto significa destrucción del cerebelo y de todas aquellas neuronas que nos deben quedar después de todas las preguntas que ya hemos proporcionado en las clases anteriores, ¿no? Bien, entonces viene una preguntita, mis estimados. Pero primero tengo que preguntar si estamos listos. A ver, ¿estamos listos o no estamos listos? A ver, por el chat quiero saber si la gente está activa, si están ahí conmigo, o han dejado prendido el celular y están viendo su serie de Netflix. Ah, no, ahí está la gente, claro. Esta gente es fiel, fiel al castigo, fiel al castigo. Muy bien, mis estimados alumnos. Estamos listos entonces para la primera preguntita de la noche. Acá viene tomando lonche, pan con tamal, dice. Muy bien, entonces, acá viene la primera preguntita de la noche y dice así. ¿Dónde se encuentra ubicado la sede del ICA? Ajá, muy bien. Estamos hablando del Instituto Internacional de Archivos, ¿no? Ya, pero ¿dónde se encuentra? Ya, este es puro criterio nomás, ¿ah? No googlees. Recuerda que si googlees, valoras el jueguito. ¿Qué te dice tu instinto? A ver, ¿qué te dice tu instinto? ¿Está en Berlín? ¿Está en París? ¿Está en Madrid? ¿Está en Roma? ¿O está en Washington, D.C.? A ver, ¿qué te dice tu instinto? ¿Dónde crees que está ubicada la sede internacional de archivos? A ver. En Washington, D.C., nos dicen por ahí. Muy bien, a ver, a ver. Washington, D.C. Muy bien, a ver, a ver, a ver. Ahí el pueblo se está uniendo, ¿ah? El pueblo se está uniendo. Berlín, nos dicen por ahí, en su gran mayoría nos dicen Washington, D.C. Muy bien, a ver, ¿será o no será? Berlín, nos dicen por ahí, muy bien.
Madrid también nos dicen por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Washington dice mi barrio, dice Mitchell. Muy bien, Mitchell, ahí está. No serás de San Juan del Uri-Washington, ¿no? Ah, ya, de San Juan del Uri-Washington es Mitchell, dice. Muy bien, a ver, entonces, ¿quién nos dice por ahí? Sí, la E nos dicen por ahí, la A también nos dicen por ahí. Entonces, la primera preguntita, pues, va de la mano, muy bien. Vamos a ver, entonces, que se paralice ahí el chat, que el chat deje ya de sufrir, porque vamos a lanzar la respuesta. Muy bien, entonces tenemos dos candidatos aquí la, eh, para ver quién es el ganador. Entonces, en su gran mayoría cogieron Berlín y cogieron Washington, D.C. Entonces, llegó la hora de la ansiedad. Debemos crear una musiquita siempre así de fondo cuando haya las preguntas, ¿no? Para la hora de la ansiedad. Muy bien, llegó la hora de la ansiedad. Entonces, si tú estabas diciendo que la respuesta A era la correcta, es decir, que la sede del ICA estaba en Berlín, déjame decirte con mucho pesar, con mucho malestar y con mucha tristeza, que tu respuesta sí es correctamente equivocada. Así es, correctamente equivocada. Entonces, habiendo visto las diapositivas anteriores, que pues en Estados Unidos surge este movimiento, ¿no? De poder, de la gestión de archivos por todos lados. Entonces, era obvio, pues, que la respuesta sea que Washington, D.C. es también equivocada. También Washington, D.C. es la respuesta equivocada. Ya te estabas alegrando, ya, por ahí vi aplausos, ¿ah? No sé por qué vi aplausos y bombardas por ahí. Entonces, Washington, D.C. también es la respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque la sede del ICA está en París. Está en París, Francia. Está en París, Francia. Así como decía don Ramón decía, claro, todo el mundo sabe que Francia es la capital de París, ¿no? Entonces, en París, Francia, como diría nuestro amigo don Ramón, efectivamente, la sede del ICA, de la Instituto Internacional del Archivo, está ahí, está en París, está en Francia. Entonces, si algún día tienes pensado llevar a tu novia para proponerle matrimonio ahí debajo de la Torre Eiffel, date una vueltita para que visites pues esta sede internacional del archivo. ¿Ok? Ahí le das una visita y ahí puedes conocerlo. Entonces, ahora sí vi totalmente cero, ¿eh? 1-0 va en su totalidad. 1-0, 1-0. Yo no sé. ¿Eh? Muy bien. Aparece entonces, pues, la Declaración Universal de los Archivos. Efectivamente, los archivos registran decisiones, acciones y memorias. Claro que sí. Constituyen un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Ahí la importancia de los archivos, ¿no? Como aquella, no sé si ustedes han escuchado hablar de la gran biblioteca de Alejandría. ¿Han escuchado hablar de la biblioteca de Alejandría o no? Claro que sí, eso nos han enseñado desde el colegio, inclusive, ¿no? Allá en la época de el gran emperador Alejandro Magno, allá en África, cogía regiones de África, de Europa, de Asia, era todo un dominio el de Alejandro Magno, ¿no? Y en una ciudad en su honor, llamada Alejandría, mandó a construir la gran biblioteca, ¿no? Esa biblioteca albergaba, pues, alrededor de 500.000 libros, 500.000 libros, 50.000 mapas, 50.000 datas biográficas, 50.000, entonces era una biblioteca enorme, inmensa, ¿no? Ya con el tiempo fue saqueándose por las guerras y todo lo demás, sin embargo, hoy en día es un gran centro turístico, la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De que esas historias, esa gran biblioteca albergaba fuentes históricas
de años atrás, inclusive cuando fue saqueada la gran biblioteca, toda esa información no fue quemada por su gran relevancia, fue inclusive saqueada y compartida, ¿no? Por los saqueadores, porque era una fuente de gran inspiración. Muy bien, los documentos gestionados desde su origen para preservar su valor y su significado, dice, son fuentes fiables de información, garantizan la seguridad y la transparencia de las actuaciones administrativas de las organizaciones. Claro que sí. El libre acceso, dice, a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad. Así es, promueve la democracia, protege los derechos de la ciudadanía y mejora la calidad de vida. Pocas palabras, pues, poder acceder nosotros a la información con un libre acceso nos permite a nosotros tener un conocimiento más amplio de lo que pasa en nuestro país, en nuestro poblado, en nuestra comunidad. Por ejemplo, acá en Perú ha salido la noticia de que el ministro de Economía, o sus allegados del ministro de Economía, nos han dicho, el Perú está en recesión. Ok, ¿no? La economía peruana está en recesión, dice. ¿Cómo puedes tú certificar que efectivamente lo que ha dicho el ministro de Economía es cierto? ¿Cómo tú puedes validar esa información? Porque en todos los canales ha salido, el Perú ha entrado en un periodo de recesión, dice. Muy bien. ¿Cómo tú puedes validar que efectivamente es así? ¿Qué harías tú si yo te digo, un favor, valídame que lo que ha dicho el ministro de Economía es cierto? ¿Qué harías tú? ¿Qué tendrías que visitar tú? ¿Qué es lo primero que harías? ¿Cuál sería tu accionar ante eso? Obviamente, si yo te digo, hay que validar que efectivamente lo que nos está diciendo el ministro de Economía es cierto, tenemos que visitar aquellas páginas que nos brinden la información económica donde nosotros podamos validar la información. Muy bien. ¿Qué páginas tenemos aquí en Perú para validar aquella información económica? Tenemos fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI o INEI. Tenemos la página del BCR, del Banco Central de Reserva del Perú, en el cual nosotros podemos ingresar y ahí también tenemos pues las estadísticas de cómo va el PDI, cómo va la tasa de inflación, cómo va la tasa de desempleo, cómo va el riesgo país. Entonces, de repente, por ahí deberíamos tener alguna noción básica de los términos que se utilizan, ¿no? Pero podemos validar efectivamente, porque esa data que nos brindan es una data histórica. Entonces, podemos comparar cómo estuvimos el mes pasado versus el mes pasado del año anterior. Entonces, efectivamente, podemos ver las fluctuaciones y sacar nuestras conclusiones. Bueno, sí, efectivamente, estamos fregados, ¿no? Entonces, tenemos a disposición esas páginas a los ciudadanos. Tenemos igual los compañeros que estén acá y sean de otros países, en sus países respectivos también deben tener aquellas páginas con acceso a la información económica, social, psicosocial, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, justamente eso te dice acá, el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad. Claro que sí. Entonces, a ti te pueden decir, estamos en recesión. Tú dices, sí, pero yo estoy viendo, según las cifras oficiales del Banco Central de Reserva, del ENI, que no estamos en tanta recesión como dice el ministro de Economía. De repente lo que el ministro de Economía quiere hacer es lanzar una alerta, está haciendo una cortina de humo. Entonces ya eh, con mayor razonamiento, con mayor criterio para afrontar las noticias y no ser un borreguito que recibe noticias y, uy, caramba, estamos fregados, no, ya fue, ya fuimos, empieza tu negatividad y vas con tus familiares y sabes que ahorre porque estamos en recesión, sí, pero vamos a cotejarlo, ¿no? De repente es una cortina de humo para algo, de repente quieren, no sé, apañar algo. Entonces, nos vuelve criteriosos, nos vuelve enriquecidos, tenemos más conocimiento y no nos pueden así de esta manera doblegar en conocimiento. Muy bien, mejora la calidad de vida. Efectivamente, no hay nada mejor que tener, pues, ser una persona
culta y ducha en cuanto a lectura, ¿no? A conocimientos, así que siempre que tengan un tiempo libre, en lugar de estar viendo series de Netflix, por ahí dale unas leiditas a unos PDFs electrónicos, por ahí dale pues, dale una visita a documentales de repente en YouTube, pero documentales buenos, pues no vayas a ver pues, no vayas a ver documental de cómo la Tigresa del Oriente creó la canción del delfín, ¿no? No te pases, no seas maleado. Documentales buenos, documentales buenos. Muy bien. Seguimos. Disney Channel, nos dicen por allá, ¿ves? ¿Dónde está? ¿Quién era el que nos comentó la vez pasada que casi lo sacamos del grupo? ¿Está o no está? Yo no me acuerdo. Señor Héctor, creo que era, ¿no? Ya. Por ahí debe estar el señor Héctor. Muy bien. Por ello, dice, se reconoce el carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente, para proteger los derechos de la ciudadanía, para el establecimiento de la memoria individual y colectiva. Así es, muchachos. Muy bien. Listo. Ajá. Pantallita blanca, muchachos. Me gusta, me gusta, me gusta. Musiquita tenebrosa, ahí está. Ahí está la musiquita tenebrosa. Pantallita blanca. Mira, a puro criterio, por favor. Mira, justo hablamos de criterio, justo hablamos de que conozca, de que tengas más conocimiento. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Confiar en tu instinto que te está fallando desde hace 4 clases. Entonces, caballero, nomás tienes que confiar en tu instinto para la siguiente pregunta. No googlees, porque si googleas malogras el jueguito. Confía en tu instinto. Dice así. ¿Cuándo es el Día Internacional del Archivo? Ah, su madre, profesor. Ni siquiera sabía que había Día Internacional del Archivo y ahora me pregunta cuándo es el Día Internacional del Archivo. Muy bien. ¿Cuándo es el Día Internacional del Archivo? Sí, hay un Día Internacional del Archivo. Muy bien, a ver, vamos a ver. 27 de agosto, 8 de enero, 9 de junio, 13 de febrero. Ahí está, 4 opciones nomás, a ver. 27 de agosto, 8 de enero, 9 de junio, 13 de febrero. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo es el Día Internacional del Archivo? Esto sí, ya es este sí es al puro instinto. Este es puro instinto nomás, ¿no? Este es puro instinto porque ni siquiera sabías que había Día Internacional del Archivo. Lo sé, lo estoy viendo ahorita en tu rostro desencajado. Ni siquiera sabías que había Día Internacional del Archivo. A ver, ¿qué te dice tu instinto? Muy bien, a ver, la gente dice C, D, muy bien. La gente se va por el C, por la A, nos dicen por ahí, por la D, nos dicen. Muy bien. La D, dicen, debe ser la D, profesor, porque 13 de febrero, al día siguiente, 14 de febrero. Entonces debe ser el 13, porque después del 14 ya yo soy parte de la historia, dice, ¿no? Muy bien, entonces debe ser D, porque al día siguiente, 14 de febrero, ya yo paso a ser historia. Dice. Muy bien, a ver, a ver, a ver. La B nos dicen por ahí, la A, la C. Muy bien. Bien, muchachos. Entonces sí, efectivamente, pues aquí, tenías que confiar netamente y totalmente en tus instintos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabías que había Día Internacional del Archivo. Ahora sí lo hay. Muy bien. Entonces, tu sentido arácnido, en su gran mayoría, todos se han ido por la letra C. Muy bien. Y me late que acá hubo el segundo de uno, nos hundimos todos. ¿Cuál es el segundo de uno? Nos hundimos todos. Como todo el mundo está colocando la letra C, entonces yo también pongo la C y ya, si el barco se hunde, nos vamos todos al fondo. Muy bien. Entonces ya sé, ya los conozco, ya se ríen, ¿no? Se paran riendo ustedes, pero ya los conozco. Muy bien. Entonces, déjame decirte que por confiado, porque todo el mundo votó la C, y tú también votaste por la C, diciendo sí, esa es caballero nomás, profe. La C de caballero. Se hunde uno, nos hundimos todos. Entonces, ¿qué hacemos? Déjame decirte que por no seguir tus instintos y seguirle el instinto de los demás, con mucho pesar, con mucha pesadez, que elegir la letra C
Es incondicionalmente correcto. Muy bien. Incondicionalmente correcto. Efectivamente, el Día Internacional del Archivo se celebra los días 9 de junio. 9 de junio. Así es. Entonces, guárdenlo en su archivo. Guárdenlo en su archivo, que el Día Internacional del Archivo es el 9 de junio. ¿Ok? Entonces, ya con esto, ahora sí, empatas el marcador. Ahora sí, vas uno. Ya te reivindicaste de la catastrófica respuesta anterior. Ahora sí ya puedes tomar tu lonche tranquilo. Continúa comiendo tu pan con tamaño. Muy bien. Teníamos Día del Archivo, 9 de junio. En honor a el Instituto Internacional del Archivo se da. Bien. Entonces, mira, los niveles de implantación de la gestión de documentos se tiene que dar a 4 niveles, ¿ok? A 4 niveles. Recuerden que toda la información que estamos proporcionando en todas estas diapositivas son información de los archivos o la documentación tradicional, es decir, del documento físico, del documento como papel, ¿ok? Toda información está relacionada al papel. ¿Ok? Nada estamos tocando acá electrónico, porque todo lo que es electrónico, ahora vamos a ver la siguiente sesión. Muy bien. Entonces, a 4 niveles. A un nivel mínimo en el cual, pues, esta gestión, este implemento a un nivel mínimo es simplemente colocarlo en un simple archivador, tenerlo ahí contigo en un archivador. La gestión de documentos a un mínimo incrementado ya viene, pues, de repente, separarlos por carpetas, ¿verdad? La separación por carpetas. ¿Qué quiere decir carpetas? Es decir, pasa de archivadores que mantienen, pues, una sola. ¿Quién no ha trabajado con un archivador en algún momento en la oficina? ¿No? Ustedes saben que el archivador, cuando tú lo mantienes ahí contigo, ahí está tu computadora y arriba tienes tu estantería para poner tu archivador, ¿no? Entonces, un solo archivador te vale para. ¿Cuánto te dura un archivador hasta que se llene, por ejemplo? ¿No? ¿Qué periodo te dura un archivador hasta que se llene? Los que han trabajado, a ver, en oficinas, los que han trabajado con archivadores directamente. ¿Cuánto te dura un archivador hasta que se llene? Hasta que se llene. A ver, primero respóndame esas preguntas. ¿Qué tan rápido se te llena un archivador? Usualmente medio año, nos dice por ahí el señor David, muy bien. El señor Joaco dice 1 año, muy bien, a ver. Depende del volumen de documentos, 3 meses, dependiendo de la documentación, va a depender del área. Entonces, bueno, pero estamos de acuerdo de que un archivador no tiene un proceso de guardado muy extendido, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo de 2 a 3 meses hasta aproximadamente 10 o 12 meses, ¿verdad? En ese rango. Generalmente cada 2, 3 meses, dependiendo de la rapidez del volumen de las transacciones o de lo que se archive, te dura entre 2 a 3 meses o máximo 6, 7, 8 meses, ¿no? 1 año puede ser también, pero no creo que tanto. 1 año es mucho, me parece, ¿no? Hasta 6 meses. Pero acá viene el tema. ¿Qué ocurre cuando se llena tu archivador? Cuando se llena tu archivador, lo que haces es lo siguiente. Le quitas todas las hojas que está en ese archivador, ¿verdad? Si entra todo, lo envuelves en un papel o le pones una liga y lo metes en un sobre, si es que entra en un sobre Manila Jumbo, en unos Manilas grandes, pues, ¿no? Si entra en un sobre Jumbo, lo metes ahí y ese sobre lo etiquetas o lo rotulas, ¿verdad? ¿Y qué haces luego? O muchas veces ni siquiera lo metes en el sobre, lo sacas del archivador, lo envuelves en papel y con papel y con plumón indeleble, ¿no? Facturas o documentos, febrero, marzo, abril 2023, ¿no? Ya está, papel. Y en cinta escollo, cinta de embalaje, ¿a dónde? Al sótano o al almacén, al cuarto de donde están todos los papeles, de ahí llenándose de polvito. Entonces, esa situación
esa situación, es risible, ¿no? Nos causa cierta gracia por la forma, bueno, por la forma como yo se los comento, yo se los cuento, ¿no? Pero efectivamente todavía ocurre. Claro que sí, todavía ocurre. Yo en la empresa actual que elaboro, no les voy a decir dónde, pero ocurre. Entonces todavía lo archivan ahí y lo meten en caja, efectivamente, Joaco, lo metemos en caja hasta que venga el encargado del transporte de esas documentaciones y lo lleve al archivero central. Pero esas situaciones todavía no cambian, ¿no? Hay que implementar esa situación. Yo he hecho una propuesta de gestión documental en la cual todavía está en proceso de evaluación. Esperemos, pues, que sea aprobado y por ahí me suban el sueldo. Listo. Mi propuesta de gestión documental viene con gasolina, querosene y un fosforito también. Muchos papeles hay en esa empresa. Muy bien. Entonces, hay un nivel incrementado de archivo en el cual pasamos de un archivador, pues, a carpetas. Existen, si ustedes le dan unas visitas, pues, a esas empresas de supermercados o de tiendas Tailoy, por ejemplo, ves que encuentras unos archivadores con separación de carpetas que te pueden ayudar, te pueden servir. Luego viene un nivel intermedio en el cual ya pasa a un archivo con habitaciones, ¿no? Con localía, es decir, ya deja de estar presente ahí frente a ti, sino que ya pasa a un lugar de mejor resguardo, pasa a un lugar de mejor resguardo con mantenimiento preventivo siempre, ¿no? Y luego ya viene el nivel óptimo es donde ya está pues en una central, está codificado, está accesible, ¿no? En la cual podamos entrar, buscar el archivo sin ningún inconveniente. Ese es el nivel óptimo, porque recuerden que nosotros habíamos hecho el ejemplo. ¿Qué pasa si yo te mando a buscar un documento de hace 6, 7 años atrás? Ahí en el almacén de los archivos. Entonces es muy probable que le encuentres, ya es muy probable que le encuentres, dependiendo también del sistema que lo tengas, pero te vas a demorar, pues, según cómo esté organizado, si está bien organizado, te demorarás tus 30 minutitos, si está mal organizado, te demorarás tus 2 horitas, 3 horitas, y si está terriblemente organizado, entonces es muy probable que yo te vea al día siguiente o pasado mañana, ¿no? Entonces, el nivel óptimo es aquel nivel en el cual yo vaya al lugar de los archivos y pueda encontrar mi archivo físico, mi archivo en papel, en el menor tiempo posible. ¿Ok? Ese es el nivel óptimo. Muy bien. Ya está. Uy, pantallita blanca, otra vez. No puede ser. Tan rápido, muy rápido. Están viniendo las preguntas. ¿Por qué? No nos recuperamos del anterior y ya inmediatamente viene otro. Bueno, ya con esta, si te da convulsión, ya no es mi culpa. Bueno, dices, dices, ¿cuánto tiempo puede permanecer un documento administrativo en los archivos de la misma sede? Ajá, qué buenísima pregunta. Mira, ¿cuánto tiempo puede permanecer un documento administrativo? Llámese oficio, carta, solicitud, informe, acta, memorándum, lo que sea. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un documento administrativo en los archivos de la misma sede? Acuérdense que esos archivos están primero en la misma sede, luego pasan a una sede central y después de la sede central a una sede histórica, ¿no? A una sede histórica. Entonces, pero estamos hablando de la misma sede, o sea, en el lugar mismo de trabajo. De 0 a 1 año, de 1 a 5 años, de 5 a 8 años, de 8 a 10 años. A ver, ¿qué me dice el pueblo? De 0 a 1 año, de 1 a 5 años, de 5 a 8 años, de 8 a 10 años. Bien, acá vamos a darle la respuesta por letra, la A, la B, la C o la D. Muy bien, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué me dice el pueblo? ¿Cuánto tiempo ese oficio, esa carta, esa
solicitud que ingresamos por el Ministerio de Transporte, por el Ministerio de Educación, puede permanecer ahí en esa sede. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Puede estar ese documento ahí. Muy bien, vamos a ver. Listo, 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 listo. Vamos a ver. Recuerda que no tienes que googlear, ¿ah? Eso no va a depender de la clasificación del documento, en realidad no, porque está normado para toda institución pública, por ejemplo, mantenerlo en cierto rango de años. Hay una normativa ahí que los voy a mandar a investigar porque no recuerdo el número de esa directiva. Muy bien. Listo, muchachos, entonces vamos a ver. Efectivamente, hay un periodo en el cual pues todo documento permanece en la misma sede para verificación, para retroalimentación en algún momento, ¿no? Para inspectoría también, de repente, tener ahí esa documentación. Entonces, ¿cuál es el periodo adecuado? Y va a variar en algunas empresas, pero tiene que estar en ese rango. Y ese rango correcto es de 1 a 5 años, ¿ok? De 1 a 5 años. Es decir, puede estar, algunas instituciones manejan hasta 2 años, algunas instituciones lo manejan hasta 3 años y otras instituciones lo manejan hasta 5 años como máximo. Pasados los 5 años ya tiene ese documento que pasar a un archivo central, ¿ok? En el archivo central todavía se puede hacer verificación de ese documento. Es decir, se puede solicitar y decir, ¿sabes qué? Necesito ver ese documento que se presentó en el año 2018, antes de la pandemia, en el 2018. Ah, ya, entonces ya debe estar en el archivo central. Vamos a buscarlo en el archivo central. Vas al archivo central y ahí todavía debe estar. Y luego del archivo central, en el archivo central tiene que estar en un rango de 10 a 15 años. En ese rango tiene que estar ese documento en el archivo central, de 10 a 15 años. Posterior a los 15 años, ya pasa al archivo histórico, es decir, ya viene a formar parte de información que en algún momento fue, ¿no? Como tú con alguien de tu pasado. Entonces, pasa a ser ya histórico. Entonces, esa situación, ese documento, ese archivo, queda ahí simplemente ya como un recordaris nada más de que en algún momento fue, pero ya no sirve como precedente para algún trámite o algo, ¿no? Muy bien. Listo, muchachos, así es, muy bien, estamos bien, estamos bien, estamos activados, estamos activados. Muy bien, entonces, aparecieron otros modelos a raíz de la implementación que genera un remember, dicen, a raíz de lo que implementa Estados Unidos. Entonces, mira, aparece un modelo de gestión en Quebec, Canadá. Este fue los principios desarrollados en Estados Unidos, dice, desde la Segunda Guerra Mundial, inspiró la experiencia en gestión de documentos administrativos en Quebec, en Canadá. O sea, todo el modelo de Estados Unidos fue una inspiración para esta ciudadela, esta ciudad. Dice, en los años 70, el calendario de conservación es el instrumento de gestión esencial para los archivos de una organización, protección de los archivos históricos. Muy bien, se implementa entonces, mira, a partir de los años 70, se implementa el calendario de conservación. Muy bien. ¿Qué cosa es el calendario de conservación? Muy bien. Justamente estábamos hablando nosotros con este precedente de la pregunta anterior de cuánto tiempo debe permanecer un archivo en una entidad o en una institución. Y es donde ahí aparece el calendario de conservación, justamente en los años 70, que implementa esta Quebec, Canadá, referente a la gestión documental de archivos, que todo archivo debe permanecer en determinada institución bajo un periodo determinado de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera, pues,
se da el uso y la conservación de un documento en una sede, entonces se establece un calendario. Se empiezan a colocar fechas, se empiezan a colocar rangos para que se establezca lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, en la preguntita, ¿no? De 1 a 5 años, de 10 a 15 años, de 15 años a más. Entonces aparece en los años 70 el calendario de conservación. Muy bien. El concepto y la práctica, dice, de la gestión documental está definida a nivel legislativo y reglamentario. Las etapas de la implementación es gestión de los documentos semiactivos, establecer el primer cuadro de clasificación, establecer un segundo cuadro de clasificación, implementar el calendario de conservación, crear lugares de clasificación y la implantación de la informática, ¿no? Para recuperar información. Es decir, ya se da una visión de informática, pero recuerden que en estas épocas, 70, 80 o 90, ¿ya? La influencia de la informática en los archivos tradicionales no era por la digitalización, ¿ok? La influencia de la informática en los archivos tradicionales no era en realidad por la digitalización, era en esa época muy difícil digitalizar, ¿no? Lo que influía la informática era más que nada ayudar de repente a encontrar su clasificación. Por ejemplo, mira, sin ir muy lejos, yo recuerdo mi época universitaria, iba a la biblioteca de libros físicos, ¿ok? Y le decía a la encargada de la biblioteca, le decía, un favor, necesito tal libro, por favor, de tal año, de tal autor. O no soy tan viejo también, por favor, no soy tan viejo. Entonces yo le decía a la encargada de la biblioteca, necesito tal libro, de tal autor, de tal año. Y la encargada de la biblioteca hacía esto. Abría su computador, colocaba el nombre del autor, colocaba el nombre del libro, el año, ¿tá? Y la computadora le decía, sección D, código tal, código tal. Entonces la señorita iba hacia su estantería de los libros físicos y buscaba sección D, código tal, código tal. Este es el libro, señor, que usted está buscando. Entonces, igual, hoy en día inclusive, hoy en día también hay centros de ventas de libros, como por ejemplo, no sé si han escuchado de la marca Crisol, ¿han escuchado de la marca Crisol? ¿Verdad? Entonces, la marca Crisol utiliza también esta codificación para identificación de libros, ¿no? Tú entras a una tienda Crisol y le dices, quiero saber si tienen el libro tal. Entonces, la señorita encargada entra a su computadora, muy bien, me está pidiendo el libro tal, de tal autor, sí, señor, lo tenemos, está a tal precio, está en tal lugar, está en tal zona del local, ¿no? Entonces, esa influencia de la informática es de los 70, 80, 90, ¿no? En la cual, pues, la informática te ayuda a ubicar más que a digitalizar. Todavía no aparece la digitalización. Muy bien, listo. Ahora, en Francia, ¿cómo era la situación también? La formación de los archivos en Francia, dice la pre-archivage, dice, ¿no? Estamos hablando de los siglos XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Los documentos de archivo recibieron una clasificación distinta al orden que tuvieron las oficinas productoras. El orden original de los documentos fue destruido, dice, los documentos mezclados sin tener en cuenta su procedencia. Entonces había, pues, la clasificación, dice, se basó únicamente en su contenido, según el principio de pertenencia o por materia. Entonces, había este tema había un grave problema de archivamiento o de gestión de archivos en Francia en ese periodo, en el cual pues no había un sistema adecuado de clasificación. Entonces, ¿cómo clasificaban los documentos? ¿No? Entonces, eh, lo clasificaban según la materia a la cual respondía el tramo, ¿no? De repente acá archivaba todo lo que era, pues, haciendo un ejemplo en la actualidad, ¿no? Haciendo un ejemplo en la actualidad. Todo lo que tenga que ver relacionados al sector salud, ¿no? Todo lo que tenga que ver relacionado con trámites para el sector salud en esta zona. Pero ¿qué metemos en esta zona? Metemos cartas, metemos oficios, metemos informes, metemos, no sé, normas técnicas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque todo está relacionado
con el sector salud, va a determinado tema, a determinada materia. Pero ahí radica el problema, porque estamos metiendo todo el costal, todo en un solo costal. Estamos metiendo cartas, estamos metiendo informes, estamos metiendo oficios, estamos metiendo notificaciones. Entonces, cuando queramos buscar un oficio y abramos ese costal, en ese costal vamos a encontrar cartas, notificaciones. Entonces, ese era el problema. Ese era el problema por la cual surgió la necesidad en Francia de implementar pues un instrumento y a esta lo llamaron el pre-archive, en el cual ya se deja de lado la documentación, el archivamiento por materia y ya ahora viene por lo que se empieza a conocer también hoy en día en la actualidad, ¿no? Por modelo, por documento, etcétera, etcétera. Luego del Reino Unido aparece el registro, ¿no? Que es, constituye, dice, el modelo de tratamiento documental más extendido del mundo. Comparte con Alemania ser el modelo más arcaico, es decir, de mayor data histórica, data del siglo XVI, con origen en la antigua Roma, mira. Está desapareciendo la tendencia a registrar cada documento de forma individual, dice, ya que es excesivo, siendo suficiente aplicar sobre expedientes o series, ¿no? Dice, el acto de registrar un documento constituye evidencia legal de su autenticidad. Existe conciencia de la incapacidad del modelo en controlar eficazmente la cantidad creciente de los documentos y los registros organizados, tanto centralizados como descentralizados, disponen de cuadros de clasificación de documentos poco definidos. Así es. Entonces, caso contrario a lo que hacía Francia, que era meter todo en un solo costal, en el Reino Unido separaban cada uno por su tema, ¿no? Entonces, todo lo que sea oficios, aquí. Todo lo que sea cartas, aquí. Todo lo que sea informes, aquí. Pero ahí también radicaba un problema. ¿Por qué? Porque se separaba según modelo, según cartas, según oficios, según informe. Pero, ¿qué pasa si yo quería buscar un informe, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda de esa época? ¿No? Entonces tenía que buscar dentro de todo el paquete de oficios cuál era el que pertenecía al Ministerio de Hacienda. Tenía que buscar dentro de todo el paquete de cartas cuál era el que pertenecía a tal instituto. Entonces, también empieza a surgir pues un problema, un inconveniente, y se empieza a tomar las medidas correctivas. Muy bien, en Alemania también aparece cuál, la Registratur, dice, ¿no? Junto con el modelo del Reino Unido constituyen el modelo más arcaico. Incidencia de las tradiciones administrativas, dice, derivadas del derecho germánico, conlleva un fuerte rechazo a la burocracia. Muy bien. Pese al papel reconocido de los archivos intermedios para almacenamiento de documentos semiactivos y la evaluación de su valor histórico, no existe colaboración de la administración para llevar a cabo su labor. Entonces, también similar a lo que ocurría pues con el Reino Unido, también en Alemania surge la necesidad de encontrar un modelo pues que pueda concatenar de forma adecuada el sistema de gestión de archivos el sistema de gestión de trámites con el sistema de gestión de archivos, ¿no? Para que haya una eficiencia en este tema. Entonces, todos los países, no ha habido ningún país en su mayoría que atraviese por este tema de la problemática del archivo, de la gestión de trámite y del archivamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, viniéndonos un poco, ya que por ahí se mencionó la palabra burocracia, ¿no? Por ahí se mencionó la palabra burocracia. Volviendo a la época actual, y es curioso porque en realidad este tema del trámite eterno, ¿no? El famoso trámite eterno no debería ser una problemática actual con tanta tecnología, con tanto avance en cuanto a conocimientos, a la ciencia, ¿no? Dejando de lado la tecnología de repente un poquito, ya que estamos hablando del tema tradicional, pero ya existe la suficiente capacidad y conocimiento, herramientas, como para poder implementar un buen sistema de archivos de documentos físicos, ¿no? Existe, claro que sí existe. Existen innumerables libros, existen normativas, existe
todo lo que podamos encontrar para poder implementar. Pero aparece el trámite eterno. ¿Qué es el trámite eterno? Ese trámite que tú vas a una institución, pues, y no dejas de salir de esa institución. Vas, vienes, vas a la institución, te dicen, le faltó presentar este papel. Entonces tienes que regresar y otra vez presentas tu documento. Cuando presentas tu documento, ya señor, en 10 días viene para recoger su trámite. Regresas en 10 días y en 10 días te dicen, señor, le faltó pagar tal derecho, vaya al Banco de la Nación, pague, y de ahí viene, me trae el voucher. Vas al Banco de la Nación a hacer tu cola de mediodía, regresas, presentas el voucher y en ventanilla te dicen, ya señor, ahora como recién ha pagado, tenemos que esperar 72 horas para que proceda el pago y de ahí ya viene. Entonces, ese es el famoso trámite eterno, el cual los países, por lo menos de América Latina, todavía lo estamos sufriendo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el trámite, el ranking de las digitalizaciones y ganó Uruguay? ¿Se acuerdan o no? Ganó Uruguay como el trámite más digitalizado de Latinoamérica. Sin embargo, no era nada por aplaudir porque era el más digitalizado de Latinoamérica, pero a nivel mundial Uruguay estaba en el 38, 39, o sea, no había nada de qué aplaudir, ¿no? Muy bien. Ahora mira, un ejemplo. A Domitila Murillo, dice, una ciudadana boliviana de 70 años, le llevó 11 meses renovar su cédula de identidad. 11 meses. Domitila falleció 2 semanas después de recibir su cédula. ¿Qué pasó? Hicieron un cálculo de todas las veces que fue, que vino, que regresó, salió a esa institución y tuvo un recorrido total de 900 kilómetros a lo largo de esos 11 meses, entre ir a su casa, regresar, ir allá, ir a hacer otro trámite y todo, recorrió 900 kilómetros. Largas filas interminables, horas de espera sin nuevos requisitos. Cada día acababa con un falta un sello o vuelva mañana. Entonces, ¿hemos pasado por eso o no hemos pasado por eso en algún momento de nuestra historia? Dejar un documento en alguna institución y nos dice, señor, a esta hoja le falta un sello. ¿Quiénes han pasado por eso? A ver, ¿quiénes han pasado? Yo me apunto, yo levanto la mano, yo levanto la mano. ¿Quién ha pasado por esa situación de que va a alguna institución y no le recibieron el trámite porque faltó un sello? A ver, yo primero, yo levanto la mano, ¿no? Porque a mí me ha recontrapasado eso. Ha pasado, ¿no? Claro que sí, ahí está. Claro que sí. Esas situaciones pasan. Ahí está la gente levantando la mano, claro que sí. De hecho, entonces, esos temas son temas que debería acabarse, ya, o sea, no, todavía no podemos entender cómo en la era ya digital, en la era moderna, todavía tengamos que acercarnos a una institución y hacer una cola, pues, de prácticamente una hora para que sea atendido nuestro trámite y con el temor, mientras más nos vamos acercando a la ventanilla, nos vamos poniendo más nerviosos porque por ahí van a salir con un tema de que, pucha, ¿ahora qué me van a decir, no? ¿Sí o no? Estamos en la cola y estamos tensos al decir, pucha, ahora me van a decir que falta esto o me van a decir que falta lo otro. Entonces nosotros llegamos a la ventanilla mentalizados, por ahí guardadito tenemos nuestra agüita de azar, mientras va revisando nuestros documentos vamos tomando nuestra agüita de azar, ¿no? Porque ya sabemos que en algún momento van a decir, falta sello o regrese mañana con esto, con esto, con lo otro. Muy bien. Listo. ¿Cuáles son los problemas con los trámites? Muy bien. Entonces, si le damos una revisión a este cuadrito, nos dice, mira, ¿cuáles son los problemas con los trámites? Acá tenemos horas necesarias para completar un trámite por país. Mira, horas necesarias para completar un trámite por país. Entonces, Bolivia nos dice 11.3. Esas son las horas necesarias para completar un trámite. Promedio, no necesariamente que 11 horas es así, sino que a veces es más, otras veces es menos, entonces un promedio es 11 horas. De igual manera, ¿quién sigue? ¿Quién más iba a seguir? ¿Quién más iba a seguir? Perú. Pero entre Perú y Bolivia siempre le gusta estar juntito hasta en las eliminatorias. Tú revisas ahí la última tabla, el último Bolivia, el penúltimo, Perú. Ya está. Ahora en estos rankings también. También, ¿quién está al último ahí en el país con mayor deficiencia de horas? Bolivia. ¿Quién le sigue? Perú, ya está. Hermanos para todos quieren ser Perú y Bolivia.
Entonces, ¿quién es el que tiene mejor desarrollado, por ejemplo, este tema de horas para un trámite? Lo tiene Chile, mira, solo necesitas 2.2 horas en promedio para culminar un trámite. ¿Ah? 2.2 horas para culminar un trámite. Entonces, por ahí, pues, por ahí es donde debe ir este tema, ¿no? Mira, Uruguay, que es el país más digitalizado, necesita 3.7 horas nada más para poder completar un trámite. 3.7 horas. Antiguamente, mira, no antiguamente, hace unos años atrás, nada. A ver, ¿cuánto creen ustedes? ¿Cuánto creen ustedes que demora aquí en Perú? ¿Cuánto creen ustedes que demora aquí en Perú constituir una empresa? Constituir una empresa en funcionamiento, ¿ah? No en registros públicos y nada. O sea, constituir una empresa y ya abierto para todo público con su licencia municipal, con su licencia de funcionamiento. Entonces, ¿cuánto demora de que tú ingresas tus papeles a la notaría y abres tus puertas al público? ¿Cuánto es ese lapso de tiempo que pasa desde que presentas tu papel en la notaría con tu minuta de constitución hasta que abres la puerta al público ya todo formal? ¿Cuánto pasó? Mes y medio, 2 meses, nos dicen por ahí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué promedio se les ocurre aquí en Perú, ¿no? De abrir, a constituir una empresa, por ejemplo. Entonces, efectivamente, abrir, no tanto tampoco, un año mucho, un año mucho. Desde que tú ingresas tu documentación, ¿verdad? En la notaría, porque tu primer paso es la minuta de constitución, la minuta de constitución. Entonces, tú, antiguamente, ¿qué hacías? Tú le das a la notaría para que elabore la minuta. Hoy en día ya la minuta, el portal de registros públicos de la SUNAR, registros públicos, te brinda ya los modelos de minuta simplemente para que descargues y le cambies los nombres, ¿no? Si vas a constituir una RL, una sociedad anónima cerrada. Entonces, la SUNAR, el portal de la SUNAR, si ustedes ponen descargar minuta de constitución SUNAR, SUNARP, SUNAR, aparece ahí en el buscador de Google los modelos de minuta que tú quieres, para empresa individual, para sociedad anónima cerrada, para sociedad anónima abierta. Entonces lo descargas y le cambian los nombres nada más. Entonces ya te ayuda en gran medida ese aspecto. Ahora, otro aspecto también que ha mejorado es que el Ministerio de la Producción, que es el ministerio encargado de todo lo que es constitución de empresa en el país, el Ministerio de la Producción, no el Ministerio de Trabajo. Por ahí pensaban que el Ministerio de Trabajo era el que te ayudaba a constituir una empresa. No, es el Ministerio de la Producción. Produce en su símbolo, en su simbología, produce, se le llama. También tiene orientaciones en las cuales ellos te ayudan con el trámite. Tú te acercas con tu modelo de negocio, con tu minuta, con tu reserva de nombre al Ministerio de la Producción y ellos te ayudan con el trámite de registrarlo, de que pase por un notario. Entonces, ellos te colaboran y los costos son mucho menores, ¿no? Porque si tú vas de frente a un notario te cobra entre 900 a 1500 soles tu minuta notariar, darte la partida registral, ¿no? Pero mediante el Ministerio de la Producción te cuesta 200 a 250 soles. Bien, el tiempo. Desde que tú presentas esos papeles hasta que abres la puerta al público, ha pasado, mis estimados colaboradores, entre 30 a 60 días. Efectivamente, ¿por qué tanto? ¿Por qué? No puede ser, no nos podemos demorar tanto tiempo. ¿En cuánto tiempo ya tienes un negocio abierto para el público? 48 horas, señoras y señores. 48. En 48 horas ya tienes un negocio abierto para el público. En Europa, ¿en cuánto tiempo tienes un negocio abierto para el público? Entre 12 a 24 horas, mis estimados. Entre 12 a 24 horas ya tienes un negocio abierto para el público en Europa. Pero estamos hablando los países más de mejor ranking, ¿no? Dinamarca, Holanda, Finlandia, Suiza, ¿no? Entonces, en 24, 40, de 12 a 24 horas ya tienes un negocio abierto para el público. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué nosotros necesitamos 2 meses, un mes, mes y medio? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Hay falencias en la administración pública que está haciendo que
esa situación no prospera. Hay avances, claro que hay avances y se aplauden, pero todavía no estamos en lo... Muy bien, ¿qué más? Mira, dice, porcentaje de trámites que requirieron 3 interacciones o más para su resolución. Es decir, tú presentaste un documento y de ahí dijeron ya, pero este documento ahora va a pasar a tal instancia y de esta instancia va a pasar a la siguiente y así. Entonces, eso es lo que te está preguntando, ¿no? Te está preguntando el porcentaje de trámites que requirieron más de 3 interacciones. Entonces, ¿quiénes crees que están ahí en los más rankeados que pasan por más de 3 manos su documento? ¿Quién cree? Bolivia y Perú, ¿no? Ahí está, hermano, juntos por siempre. Ya falta nomás que aparezca el mensaje juntos por siempre, nomás ya, ¿no? Entonces, con un 41% de trámites, un 41% de trámites que se realiza en el país pasa por 3 o más instancias. Es decir, no hay un trámite directo, sino que primero va una mano, esa mano pasa a otra mano, y esa mano pasa a otra mano, y recién ahí le dicen, señor, ya está su trámite, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando ahí? No podemos entender cómo es que todavía nos estamos quedando estancados. Muy bien, listo. Seguimos entonces. Eh, a ver, se quedó, ya está. Escaso uso de trámites digitales, dice. En muchos países, ciudadanos no tienen la opción de hacer trámites. Sí, 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 sí. ¿Alguien habló? Están penando. Bueno, muy bien. Entonces dice, escaso uso de trámites digitales. Disponibilidad. En muchos países los ciudadanos no tienen la opción de hacer trámites en línea. Solo Brasil, México y Uruguay ofrecen más del 50% de los trámites gestionados por el gobierno central para empezarlos en línea. Entonces, ahí vemos nosotros, pues, el ranking que nos ofrece la tablita y nos dicen, mira, trámite que se puede empezar en línea es el gráfico azul. ¿Okay? La barra azul representa los trámites que se pueden empezar en línea. Y mira Uruguay, el 100% de los trámites con cualquier entidad del Estado se puede empezar en línea. ¿Ah? ¿Por qué crees que Uruguay estaba en el ranking de los países más digitalizados de América Latina? Entonces, en Uruguay, el 100% de los trámites con instituciones del Estado se pueden iniciar en línea. Ahora, la barrita ploma indica el trámite que se puede completar en línea. Es decir, puedes iniciarlo manualmente presentando tu papel, tu oficio, tu carta en la institución, ¿ya? Pero después ya, posteriormente, puedes culminar el trámite en línea. Presentar lo que falta, los anexos que faltan, lo puedes presentar en línea. Eso quiere decir. Entonces, mira, el 100% de los trámites en Uruguay, el 100% de los trámites en Uruguay empiezan en línea. Un 40% se termina también en línea, ¿no? Completar en línea. Muy bien. Pero el 100% es en línea. México con un 88% puede iniciarlo en línea, con un 75% aprox puede terminarlo en línea. Brasil también un 75% puede empezarlo en línea. ¿Dónde está lo que nos interesa? Perú, solo un 15% de los trámites, solo un 15% de los trámites que hacemos con instituciones públicas puede iniciarse en línea. Entonces, del buró de instituciones que tenemos nosotros públicas, con un 15% de ellas nada más acepta trámites en línea o iniciar el proceso como trámites en línea. Las otras instituciones, el otro 75% de instituciones, tienes que acercarte presencialmente para poder iniciar el trámite. Entonces, ahí tenemos una, eh, un desapego, ¿no? Entre lo digital y el gestión documentaria. Muy bien, entonces al último lugar tenemos aquí, a ver, acá tenemos pues al último lugar a Panamá, mira, solo el 1.4% de las transacciones en Panamá se pueden iniciar en 1.4%, nada, entonces casi nada, con casi ninguna institución podemos gestionar en línea en Panamá.
Muy bien, listo muchachos, entonces, a ver, acá disminuimos el zoom nuevamente. Y la estructura de la gestión de documentos tradicionales, ¿ah? La estructura de gestión de documentos tradicionales se basa en tres ISOs, tres normativas ISO, ¿no? La 30300, que nos ayuda con la terminología, la 30301, donde se especifica todos aquellos requisitos para poder implementar un sistema de gestión de documentos. Esta norma dice que es certificable, ¿no? Es decir, si tú implementas en tu empresa un adecuado sistema de documentación, de archivamiento y todo, te pueden certificar a ti si se nota un proceso efectivo, un proceso eficiente y cumpliendo toda la normativa, te pueden otorgar a ti el sello de empresa ISO 30301, ¿está? Por llevar adecuadamente un sistema de gestión de archivos. Muy bien. Y luego viene la ISO 30302, que es una guía de implementación o ajustes en la que se da hacia la norma ISO 30301. Ya está, muy bien. ¿Bajo qué principios trabajamos estas ISO? Liderazgo, transparencia, apertura de datos, integración, seguridad, ecoeficiencia, mejora continua, ¿no? Un proyecto híbrido donde se combine ambos enfoques. El enfoque del planeamiento y luego el enfoque de tomar las riendas. O sea, ya el diseño, la implementación, el control, la evaluación, todo pues bajo una misma retroalimentación, porque hay que ver cada cierto periodo si efectivamente todo lo que estamos planificando se está cumpliendo a cabalidad. Muy bien. Bien, muchachos, entonces ya eso también, el grupo de procesos en los proyectos, ya sabemos pues la etapa desde su iniciación hasta el cierre, ¿no? Pasando por una planificación, una ejecución, un control y un cierre. Recordando siempre que en la etapa de control, aquí en la etapa de control, recordando que en esa etapa viene el tema de los feedback o la retroalimentación. Es decir, cuando estamos en la etapa de control, tenemos que verificar si se está cumpliendo todo lo que hicimos en la planificación. Es decir, todo lo que planificamos se está cumpliendo cada uno de esos procedimientos. Muy bien. ¿Y qué consideraciones debemos tener para que el proyecto prospere? La interoperabilidad, es decir, que todas las áreas de la empresa estén conectadas, enfocadas también a que este sistema de gestión de archivos funcione. El apoyo de la alta dirección, básico y elemental, ¿no? Básico y elemental, el apoyo de la alta dirección. La responsabilidad o tener a alguien siempre responsable, encargado, pues, de esta área o de este proyecto. La organización del trabajo en equipo, que toda empresa debe contener, un software de gestión documental, certificado digital y firmas digitales, que es ya la parte que vamos a ver en la siguiente sesión. En la siguiente clase vamos a ver firmas digitales, certificados digitales. La reducción de costos, tema ecológico, la innovación constante y la sensibilización de la organización. Muy bien, entonces cada uno de estos puntos, cada uno de estos aspectos, considerándolos de forma responsable, va a determinar también para ti el éxito del proyecto. Muy bien, muchachos. Entonces, eso ha sido el tema de hoy, esperando, como siempre, pues, que la clasecita haya sido de tu gusto, haya sido de tu agrado, ¿no? Te hayas divertido, como siempre, y esperándolos para una nueva aventura el día miércoles, mis estimados alumnos, ¿ok? Por mi parte, me voy despidiendo, no se desconecten, el coordinador académico tiene información importante para ustedes, ¿ok? Yo sí me voy a preparar mi café con mi pan con tamal porque ya me antojaron. Muy bien, un fuerte abrazo, muchachos.